Cinco señales de que te están siendo infiel, te están traicionando, Yo no quiero Sexuality. Yeah. Yo no quiero morir siendo tu amigo. ¿Qué es el gasto público? ¿Ingresos y gastos es lo mismo? ¿O acaso uno es más importante que el otro? Lo averiguaremos. Durante mucho tiempo, en Hacienda Pública se enfocaron casi exclusivamente en los ingresos del Estado, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Era común que los hacendistas centraran su atención en cómo recaudar, pero no tanto en cómo se gastaba ese dinero. Como lo dice Juan Camilo Restrepo en su libro Hacienda Pública, en la literatura moderna se le viene dando una creciente importancia al concepto de gasto. Tradicionalmente había ocupado una posición menor de relevancia que el estudio de los ingresos. Hoy, sin embargo, eso ha cambiado. La pregunta ya no sería cuánto entra en las arcas del Estado, sino, sobre todo, en qué se gasta, cómo se distribuye y quién se beneficia. A partir de aquí, vamos a profundizar en el concepto de gasto público y en los fundamentos constitucionales y legales que lo regulan en Colombia. Entonces, ¿qué es el gasto público? El gasto público se refiere a todas las erogaciones que realiza el Estado para cumplir con sus funciones constitucionales de garantizar derechos fundamentales, fomentar el desarrollo y mantener el orden público y promover el bienestar general. No se trata simplemente de gastar, sino de invertir en el futuro del país. Pero también nos encontramos con otros fundamentos legales en el gasto público. Existen otras normas que desarrollan y regulan cómo se ejecuta el gasto. Algunas de las más importantes son el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es el decreto 111 de 1996, el cual nos dice que este regula el ciclo presupuestal, la planeación, la aprobación y la ejecución y control. Nos encontramos también con las leyes anuales del presupuesto. Estas son aprobadas por el Congreso y detallan los montos y destinos del gasto público, cada año, claramente. También nos encontramos con la ley 819 del 2003, que introduce la responsabilidad fiscal y exige sostenibilidad en mediano plazo. Estas normas aseguran que el gasto público esté alineado con el interés general y no sea arbitrario ni improvisado. Ahora veamos cuáles son esas funciones del gasto público. El gasto público cumple con tres funciones claves, las cuales son una función asignativa, una redistributiva y una estabilizadora. En la función asignativa, esta nos dice que es para proveer bienes y servicios públicos esenciales, como lo son la educación, la salud, la justicia y la seguridad. En la función redistributiva, esta es para reducir desigualdades sociales mediante subsidios, programas sociales o inversiones en regiones desfavorecidas. En la función estabilizadora, esta es para corregir desequilibrios macroeconómicos, especialmente en tiempo de crisis. En países como Colombia, donde existen brechas sociales, el gasto público no solo es importante, sino urgente y estratégico. Mano, ¿cómo no vendrías a la universidad? Manito, yo no vendría con esas gafas que vienen hoy en día aquí a la universidad, con esas gafas como de mina. ¿Qué acaso vienen que a soldar aquí? Vienen a trabajar con unas gafas todas negras, oscuras. ¿Ah? Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la ubicación constitucional del concepto del gasto público en Colombia. Un tema clave para entender cómo se organiza y se controla el uso del dinero del Estado. En primer lugar, partamos de una idea básica. El gasto público es el conjunto de erogaciones que se realiza el Estado para cumplir con sus funciones y satisfacer las necesidades de la sociedad, tales como la educación, la salud, infraestructura, entre otros. Ahora, ¿dónde se encuentra regulado este concepto de la Constitución Política? La Constitución Política de 1991 establece claramente los principios que rigen el gasto público, especialmente en el título 12 del régimen económico y de la hacienda pública, que va desde el artículo 332 al artículo 373. Dentro de este título encontramos disposiciones clave que estructuran y orientan el gasto público de forma precisa. Veamos los artículos más relevantes. En primer lugar tenemos el artículo 334. Este artículo establece que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado y que éste debe intervenir para lograr el pleno empleo.
la redistribución equitativa de los ingresos y el desarrollo armónico de las regiones. El gasto público es una forma o una herramienta fundamental para alcanzar estos fines. En segundo lugar, tenemos el artículo 345, que establece el principio de legalidad del gasto, indicando que ningún gasto público puede realizarse si no está autorizado por la ley, es decir, todo gasto del Estado debe estar previamente aprobado por el Congreso de la República, esto mediante el presupuesto general de la Nación. También tenemos el artículo 347, el cual reafirma que el Congreso aprueba anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, determinando qué recursos van a recaudar y en qué se van a gastar. Y en quinto lugar tenemos el artículo 352, el cual dispone que la planeación del desarrollo es base para la elaboración del presupuesto. Así el gasto público debe estar alineado con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. También es importante mencionar el principio de eficiencia, eficacia y economía del gasto público, que aunque no se encuentren establecidos en la Constitución, se deriva de los artículos 209 y 267, donde se establece que la administración pública debe funcionar conforme a estos principios y que la gestión fiscal debe ser eficiente, eficaz y transparente. Para resumir un poco, este concepto del gasto público tiene un sólido respaldo constitucional y no solo está regido por el principio de legalidad, sino también por principios de planeación, de planificación, control y responsabilidad fiscal. Esto asegurando de que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y para el beneficio general. Dentro de la teoría del gasto tenemos dos posturas enfrentadas entre sí. Por un lado tenemos la postura clásica que toma protagonismo después del auge del capitalismo de mercado en el siglo XIX y establece que el Estado no puede ser administrado de forma racional y que sus gastos e inversiones son menos rentables que las del sector privado. Y esto genera que se genere un desincentivo de la producción privada y su rentabilidad. La teoría clásica establece que la iniciativa privada es el motor de la economía de cualquier sociedad. Por tanto, el Estado debe limitarse y reducirse a su máxima expresión, eliminando así los impuestos al mínimo y el gasto público con él. Así propiciando el desarrollo de la economía a través de la inversión privada. Sin embargo, con la llegada del keynesianismo, esta se convirtió en la teoría predominante en cuanto a la interferencia del Estado en la economía se refiere. Keynes defiende que el Estado debe incrementar o propiciar o promocionar el gasto para así levantar o incrementar la demanda agregada, que es la cantidad de bienes y servicios que las personas y el Estado están dispuestos a comprar en un determinado precio en un determinado momento del mercado. Tener algo de razón. Entonces, él al final lo que propugna es socializar la inversión. Es decir, que ya que a largo plazo cada vez habrá habiendo menos proyectos rentables, pues que sea el Estado bien quien garantice ciertas rentabilidades a monopolios públicos o privados, es decir, usted toma la licencia de este sector, yo le garantizo que va a vender a estos precios y por tanto puede seguir invirtiendo porque sea rentable, o bien que el Estado directamente invierta en lo que sea, sin plantearse si ese gasto está bien traído, no está bien traído, si es sostenible, si no es sostenible, si genera riqueza, si no la genera, si consolida las distorsiones ya acumuladas, si no las distorsiona. Otro ejemplo de políticas que propone es la depreciación de la divisa, por ejemplo, es decir, todo lo que pueda estimular el gasto en un momento de depresión, sea ese gasto necesario o no, positivo o no. Esta teoría enfrenta un grave problema, ya que racionalmente podemos inferir que el incremento del gasto público debe estar sustentado en una masa de capital que debe ser adquirido por el Estado a través de impuestos, emisión de dinero o a través de deuda. Estas tres formas de financiarse al Estado son sumamente perjudiciales. Es por eso que se dice que el keynesianismo trae pan para hoy y hambre para mañana, ya que sus efectos a corto plazo
se podría decir que son positivos, pero a largo plazo son perjudiciales. Lo que hace la teoría de Keynes es en esos momentos de recesión, cuando en teoría lo que dicta la teoría clásica es ahorrar para invertir en el momento en que la economía se active, lo que dice la teoría keynesiana es que el Estado debe propiciar que los ciudadanos gasten a través del aumento del gasto público para que la economía no caiga de manera drástica, es decir, para amortiguar el golpe de la recesión. El gasto público enfrenta dos problemáticas. Primero, la falta de eficiencia y la correcta inversión. Los críticos atribuyen a estas problemáticas, estos problemas, a la falta de cálculo de costos y beneficios que se adquiere a través de la información del mercado y su sistema de precios a través de la demanda y de la oferta. La señorita, cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas. Falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Si falta el cálculo de los beneficios y costes, no tenemos forma humana de orientar la producción, lo que debe ser producido. ¿Cómo debe ser producido? No sabemos, al carecer de esa propiedad privada, de esa forma de juego, no sabemos si debemos, no tenemos ningún tipo de criterio racional, porque no sabemos, no tenemos la información de cuál es el sector que la sociedad realmente demanda. Y los criterios de administración de esos bienes son puramente políticos, responden a la presión de grupos o responden a quien en cada momento está ocupando los aparatos o los puestos de poder en esa estructura hipotética que le llamamos Estado. Es una realidad que tanto el Estado necesita tanto recursos como para subsistir, y los políticos necesitan prometer para que sean elegidos. Por eso debemos ser conscientes y racionales a la hora de lo que le demandamos a los políticos y la realidad económica del país. Y debemos confiar más en el mercado como mecanismo natural para solventar las necesidades básicas y naturales de las personas. Es por esto que me gustaría dejarlos con esta reflexión que hace Milton Friedman acerca del alcoholismo y su parecido a la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. De acuerdo con los postulados de Keynes, economista inglés muy destacado del siglo XX, el gasto público que va a aquellos sectores de la sociedad con una alta propensión a consumir tiene un mayor factor multiplicador. Estos, al recibir los ingresos, aumentan la demanda agregada y con ello también aumenta el volumen de la renta. Esto quiere decir que el gasto público que va a aquellos sectores que consumen de manera mucho más rápida los ingresos que reciben, hacen que los recursos se distribuyan o fluyan dentro de la economía de una manera mucho más ágil. Ejemplo, los subsidios que van a las familias más pobres. Esto por lo general consumen de manera muy rápida y casi que en su totalidad esos ingresos. Al hacer ese gasto generan también un ingreso para otra persona, la cual también gasta y genera mucho más ingresos, lo que se le conoce como el factor multiplicador que hace que indudablemente la economía misma crezca. Este enfoque se plantea para un periodo de crisis, desempleo o recesión, donde lo que se propone es que aquellos recursos adicionales de los cuales dependa el gobierno para financiar el gasto público, que no sean obtenidos a través de operaciones
de operaciones inflacionarias como lo son las emisiones puras del Banco de la República, sino que se obtengan a través de operaciones de crédito, las cuales pueden ser voluntarias o forzadas, como por ejemplo las que se interpongan al sistema de la banca comercial, como son los bancos tradicionales, digitales o corporaciones financieras, de suscribir bonos gubernamentales. Estos bonos, en palabras generales, no son más que un préstamo de dinero que hace el gobierno al público, a las personas, a los bancos, a las empresas. En Colombia, una de las formas en las cuales el gobierno tiene un financiamiento es a través de las operaciones de mercado de títulos de tesorería de clase B, en las cuales son emitidas por el Ministerio de Hacienda y administradas por el Banco de la República. El gobierno tiene un financiamiento y se compromete a pagarlo en un lapso de tiempo establecido y conforme a una tasa de intereses, la cual puede ser fija o variable. Lo que se propone en esta teoría es que para financiar el gasto público, el gobierno, mediante operaciones de crédito, obtenga esa parte del ahorro del sector privado que no se decide a invertir, para de esta manera a través del gobierno entre a aliviar la economía y hacer con parte del consumo de los receptores oficiales, sin necesidad de hacer uso de esas fuerzas inflacionarias como lo serían la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco de la República. Hay que hacer también la observación de que la presencia del Estado como estimulador de la demanda agregada solo debe hacerse durante el periodo de crisis, durante el cual el sector privado atesora esos ahorros, porque si el gobierno sigue acrecentando los niveles de gasto público en los periodos normales, esto nos llevaría indudablemente a una inflación. Hoy en día las teorías de gasto público keynesianas han sido cuestionadas no tanto por ser aplicadas como meras herramientas de estimulación de la demanda agregada, sino porque resulta que en los periodos donde todo transcurre con normalidad y la capacidad del gasto público del Estado es muy limitada, el gasto público debe ser lo más eficiente y productivo posible. Desde un punto de vista económico, no es lo mismo el gasto público que se hace en la adquisición de armas que el gasto público que se hace en la construcción de un puerto o de una carretera. No es lo mismo como un factor retributivo el gasto público que se hace en salud o en educación que el gasto meramente burocrático. De ello que hoy en día el gasto público sea un tema de estudio por la hacienda pública moderna, y que en Colombia se hayan planteado diferentes interrogantes como lo son, por ejemplo, ¿acaso tenemos un gasto público demasiado exagerado? ¿O acaso tenemos niveles de gasto público que no podemos financiar sin hacer uso de las fuerzas inflacionarias? ¿O acaso tenemos un gasto público que está acorde con nuestros niveles de economía o con nuestra economía, pero que está siendo ineficazmente invertido? Juan Camilo Restrepo, en su libro de Hacienda Pública, precisaba que las reformas tributarias que han tenido lugar en Colombia en los últimos años han tenido como énfasis el recaudo y no el gasto. Es decir, el legislador se ha centrado en cómo recaudar más, pero no en cómo invertir mejor. Y ello resulta que el gasto público ha tomado cierta importancia, no tanto por las discusiones que versan sobre la cantidad de gasto público que debe incorporarse al flujo económico, sino porque se ha observado que los problemas no se solucionan con invertir más dinero, sino que hay que analizar la calidad del gasto público que se está ejecutando y la eficacia con la que éste se desarrolla. Es decir, que el tema central debe ser la reforma de la eficacia del gasto público, más no la de los recaudos. Muchas gracias. En relación con el gasto público, la ley de Wagner afirma que a medida que un país se desarrolla y se vuelve más complejo, el gobierno tiende a gastar cada vez más dinero. No es que solo se incremente el monto total del gasto, sino que en relación con el tamaño de la economía, es decir, en comparación con el PIB, el gasto del Estado crece de manera constante. Esto sucede porque cuando la sociedad evoluciona, las necesidades de la población se hacen más variadas y exigentes.
y que el gobierno se ve obligado a asumir funciones nuevas o a mejorar las funciones que estos ya tenían. Por ejemplo, en los inicios, el Estado se encargaba básicamente de ofrecer servicios esenciales como lo eran la justicia, la seguridad y entre otros. Con el tiempo y conforme se desarrolla la tecnología y aumenta la complejidad social, el gobierno pasa a encargarse de otras áreas que requieren inversiones mucho mayores, como la generación y transmisión de energía eléctrica, la construcción de infraestructuras modernas como pueden ser las carreteras, los ferrocarriles y las telecomunicaciones, y entre otras más. Estas áreas requieren un costo mucho mayor que los servicios esenciales tradicionales. Lo interesante es que durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, muchos países se ve que esta tendencia se cumplió de manera notable. Los gobiernos gastaron cada vez más en estas nuevas funciones y el gasto público en relación con el PIB se hizo proporcionalmente mayor. Es decir, a medida que la sociedad avanzaba, el Estado invertía una parte cada vez mayor de los recursos totales de la comunidad. Sin embargo, hoy en día se discute si esta ley sigue siendo tan determinista como se pensó inicialmente. Esta ley ha sido objeto de 4 críticas principales. En primer lugar, algunos comentaristas sostienen que si bien esta ley explica el comportamiento del gasto público en el pasado, no es un instrumento idóneo para poder predecir el futuro. En segundo lugar, se critica que esta ley no considera eventos extraordinarios como guerras o grandes conmociones sociales, los cuales pueden provocar cambios bruscos en el nivel de gasto público. La tercera crítica se centra en la supuesta elasticidad de la demanda de servicios públicos, ya que la ley presupone que al aumentar la renta nacional, la demanda de bienes y servicios públicos lo hace en mayor proporción. Pero estudios económicos recientes han evidenciado que en algunas economías, especialmente las altamente industrializadas o aquellas que han desarrollado una infraestructura extensa, la demanda por ciertos servicios puede no incrementarse proporcionalmente al ingreso, lo que pone en entredicho la idea de que toda ampliación del ingreso se traduce en un incremento mayor del gasto. Por último, la cuarta crítica que se realizó se cuestiona el hecho de que un crecimiento permanente del gasto público en relación al PIB no se considera deseable en la actualidad, ya que dicha tendencia puede llevar a altos déficits fiscales e incluso a presiones inflacionarias, lo que ha generado propuestas que abogan por la privatización de ciertos servicios públicos y por la implementación de reformas fiscales para contener el crecimiento del gasto.